perpendiculares, la parte craneal hacia su mano izquierda del lector, la parte caudal hacia su mano derecha, la parte dorsal hacia arriba y la parte ventral hacia abajo. Luego mencionamos la lectura de los miembros perpendiculares, y bueno, la relación era muy parecida. La parte proximal hacia la parte de arriba de la placa, sabiendo que proximal es lo que se acerca al cuerpo, la parte distal hacia abajo. Lo tenemos. Y en el caso del lado craneal, el lado craneal hacia la mano izquierda del lector, la parte caudal hacia la mano derecha del lector. Y en las tomas dorsocaudales, o cráneos dentales, o cráneo palmares, me interesaba la posición, porque son imagen espejo de la otra parte. Es importante señalar si era el miembro izquierdo o el miembro derecho. Eso es algo importante en estos casos. Ahí nos quedamos, ¿no? La radiográfica, eso lo explicamos en su momento. Para la lectura necesitamos hacer una revisión minuciosa de toda la placa. Podríamos utilizar un pequeño cuadrado de 5×5 y pasearnos la placa de derecha a izquierda, o de arriba a abajo. ¿Por qué hacer este ejercicio? Porque muchas veces nosotros pensamos que la revisión va a estar al centro de la placa, pero no siempre está en el centro de la placa. Puede salir hacia los márgenes de la placa y podernos equivocar. Utilizar lentes de aumento no es ningún pecado. La computadora donde se ven las placas ahora también tiene lentes de aumento. En un aplicativo de lente de aumento pueden ustedes ver más detalle. Deben utilizar altas de anatomía normal y anatomía radiológica, anatomía normal y anatomía patológica, una radiografía patológica, de manera de poder identificar las patologías, si no las conocemos o no las hemos visto antes, enlistar las principales alteraciones observadas en la placa, correlacionar los arreglos radiográficos con la historia clínica, el examen físico y otras pruebas diagnósticas para dar un diagnóstico definitivo o racional. Eso es lo que nosotros buscamos en un estudio radiográfico. Y eso lo vamos a hacer, vamos a facilitar a través de la lectura adecuada. Ya les hablé la semana pasada que cuando aprendemos técnicas imagenológicas vamos a utilizar nosotros nuestra memoria visual para poder llegar al diagnóstico. Vamos a definir algunos términos ahora. Vamos a definir la densidad radiográfica. La densidad radiográfica se define como el grado de ennegrecimiento de la placa, depósito de placa cuando es una placa de acetato con dosificado de plata, o en todo caso cuando estamos hablando de las placas digitales que utilizamos en los equipos digitales, ¿no? E indica la cantidad de rayos X que han podido incidir directamente sobre esta placa. Y nosotros, para poder medir la densidad se puede cambiar a través de los 3 factores de exposición: miliamperaje, tiempo en segundos y kilovoltaje, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a utilizar para poder definir la densidad de radiación. ¿Dónde está? ¿Dónde está en la primera clase? Y que pueden entrar cuando quieran, no se puede abrir afuera. Está cerrado. Abra. Trabaja juntas nomás. Ahí dice, ¿por qué no entran? Si uno cierra por dentro, no pueden abrir afuera. No. Buena idea. Listo, entonces estamos hablando que los factores de exposición eran 3: miliamperaje, el tiempo en segundos y el kilovoltaje. ¿Qué cosa es el kilovoltaje? El kilovoltaje, explicamos la semana pasada, que era, no explicamos nada, explicamos que la generación de rayos X era que los electrones podían ser desprendidos de un punto a otro, ¿no? Y la manera en cómo se desprendían esos electrones era sometiendo a un sistema, en este caso una lámpara, un filamento de una lámpara, a grandes potenciales eléctricos. Este potencial eléctrico se mide en kilovoltajes. Lo que se logra con kilovoltajes es que pueden dejar de seguridad que lleva tarde, por lo menos no ambular. Me olvido que tengo que hablar. Entonces les decía que los electrones, cuando más kilovoltaje utilizamos para desprender el electrón, mayor poder o fuerza va a tener el electrón. Al momento que ese electrón es lanzado con más fuerza, va a chocar con mayor impacto sobre la placa de cobre y tungsteno, y los rayos que se generan van a tener mayor capacidad
al grado de penetración que tiene el rayos X. Entonces, si yo tengo un ratón y tengo un elefante, ¿cuál va a necesitar más kilovoltaje para generar imagen? El elefante, ¿no? Es proporcional. Entonces, si yo tengo un perro grande, voy a utilizar mayor kilovoltaje. Si tengo un espesor del tejido más grueso, voy a necesitar mayor kilovoltaje que el de uno más delgado, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, ustedes se van a tomar la radiografía de su tórax, van a necesitar mayor kilovoltaje que si quieren tomar la radiografía de uno de sus dedos, ¿no? ¿Qué viene a ser el miliamperaje? El kilovoltaje es la fuerza con la que se lanza el electrón. La fuerza es como si agarra una pelota y lo lanzo despacio, y si choca, va a tener menos poder de penetración. Si lo lanzo con mucha fuerza, va a tener mayor cantidad de penetración. ¿Qué va a ser el miliamperaje? El miliamperaje ya no indica la fuerza con la que lanzo, sino el número o cantidad de electrones que esté liberando en un momento determinado. Si yo lanzo 100 electrones, la calidad de la radiografía va a ser moderada. Si lanzo 1000 electrones, va a ser mucho mejor la calidad de la radiografía. Entonces, el miliamperaje va a mejorar la calidad de la imagen porque se libera mayor cantidad de electrones. Entonces, yo quiero tener un mayor detalle, un mejor detalle radiográfico, sobre todo cuando son órganos blandos, en el abdomen, voy a aumentar el miliamperaje. No va a ser necesario aumentar el miliamperaje cuando estoy tomando una placa radiográfica de hueso, porque el hueso no va a pasar los rayos X y por tanto no quiero tanto detalle. Voy a aumentar el miliamperaje innecesariamente porque no voy a tener más detalle del que ya tengo. Tampoco voy a aumentar el miliamperaje si estoy tomando algún tejido que es homogéneo, el músculo, por ejemplo. No necesito mayor miliamperaje. Pero si existe diferente densidad entre órganos, entre el riñón, el vaso y el hígado y el estómago, voy a aumentar el miliamperaje para ver mejor detalle entre ellos. Y finalmente, el último factor de exposición viene a ser ese, viene a ser ese segundo. Y ese segundo me dice cuánto tiempo voy a liberar con este potencial y con esta cantidad de electrones el sistema. Si yo pongo 0.01 segundos, voy a lanzar con ese kilovoltaje, con ese número de electrones, solamente por ese plan. Entonces, con ello, con estos valores de exposición, vamos a tomar nosotros la radiografía. Y vamos a definir algunos términos de radiografía. Contraste radiográfico. No es contraste radiográfico. Se define como la diferencia densidad radiográfica entre zonas adyacentes, siendo deseable una mayor escala de grises. Cuanto más escala de grises tiene tu placa radiográfica, es de mejor calidad. Cuando tomas tu placa radiográfica y encuentras 5 o 6 diferentes escala de grises, tu placa está mejor tomada y vas a ver mejor detalle radiográfico. Depende de cuántos factores. El kilovoltaje, ya mencionamos kilovoltaje en la capacidad de penetración. Cuando mayor kilovoltaje, mayor escala de grises. El contraste de la película, yo no tengo muchos problemas con el contraste de la película, porque la mayor parte de películas las de acetato tienen alta calidad y las placas electrónicas tienen alta calidad. Así que estos problemas del lado de la placa, el contraste de película, son problemas de equipos ya un poco antiguos como los analógicos. Yo no sé mucho los veamos una radiografía, una exageración. ¿Cuántas escalas de grises hay acá? Aproximadamente, diga un número, si no, no me 5, 6 por lo menos, escala de grises. Quiere decir que eso tiene mayor calidad, se ve mejor. Puedo diferenciar el riñón del tejido que lo circunda, puedo diferenciar el hígado del tejido que lo circunda, puedo diferenciar la vesícula, la vejiga del tejido que lo circunda. ¿Acá cuántas escalas de grises tiene? 2 a 3, blanco, gris, negro. ¿Puedo ver el detalle? Por ejemplo, el riñón que tiene acá, el riñón que tiene acá, no lo puedo ver. Probablemente los valores de exposición sean inadecuados. Yo tengo que escoger el valor de exposición adecuado para obtener una placa radiográfica de calidad suficiente para que pueda ser útil para la lectura. ¿Qué es el detalle radiográfico? El detalle radiográfico se define como la calidad de la interfaz de tejidos entre un tejido y otro, qué separación hay. Cuanto más marcado es el detalle, mejor. Puedo definir la separación entre un riñón y otro riñón, es mejor. Depende de muchos factores, siendo los más importantes el movimiento del paciente. Si el paciente se mueve mucho, tenemos que sedarlo. Si el paciente colabora, no es necesario sedarlo. Los tiempos que se toman son fragmentos de segundo, así que si está respirando, la respiración no tendría por qué alterar la ecografía. Pero si está jadeando, sí podría alterar. Y la penumbra, ¿se acuerdan que mencionamos la penumbra? La penumbra era que el punto focal era muy alto, el cabezal del equipo muy cerca, o la lesión muy lejos de la placa. Eso producía penumbra y magnificación de la imagen. Y no era deseable porque no se veía con detalle
Por ejemplo, detalle radiográfico, pobre detalle radiográfico, no veo la separación entre órganos. Buen detalle radiográfico, no veo la separación entre un riñón y el otro riñón. Entre la vejiga y el tejido que lo circunda. Entonces, por eso tenemos que coger adecuadamente los valores de exposición. Radiación dispersa. Vieron la práctica, o vimos en la práctica, lo vieron conmigo, lo vieron con la doctora Cintia. ¿Qué es la radiación dispersa? Son los rayos X que chocan con estructuras duras que no pueden penetrar y se difunden. Pero se difunden con menos potencia, de tal manera que si nos llega a nosotros, no nos atraviesa. Simplemente se va quedando en nuestro organismo y produce daño. Entonces la radiación dispersa es lo no deseable, presenta menos capacidad de penetración, es reflejada por objetos, sobre todo duros, y es absorbida por el paciente, el personal y el chasis. Entonces, las medidas de bioseguridad son importantes para prevenir una reacción dispersa. 3 ejemplos de medidas de bioseguridad. La ropa de cuadro. ¿Cómo se llama la ropa? Lo van a escribir en el examen. No van a poder poner así, nada. ¿Cómo se llama? Diga, vamos. Fuerte, no escuchamos. El chaleco de plomo, mandil de plomo. Uno, otro. ¿Cuál? Protector tiroideo, va en el cuello. Otro. Lentes. ¿Lentes qué? ¿Qué lentes qué? Tiene que ponerlo completo, si no te va a poner el puntaje completo. Lentes, ¿con qué? ¿Qué tiene que tener el vidrio? Flojo, lentes plomados. Entonces, estos son medidas de bioprotección y para eso nos utilizamos las medidas de bioprotección biológicas, daño biológico. Radiación dispersa. La radiación dispersa nos está asociado directamente al kilovoltaje. Mencionamos ya desde la clase anterior que voy a entrar cuando vean la gana sin la cebolla. Los valores de exposición en kilovoltaje, ya les mencioné. ¿Qué nos permite kilovoltaje? Mayor escala de grises. Cuando tenemos mayor escala de grises, ¿es mejor o peor? Mejor, perfecto, es mejor, se ve mejor las imágenes. Entonces, la radiación dispersa la podemos disminuir utilizando kilovoltajes lo más bajo posible, pero que nos permita mantener la escala de grises. Ese es el secreto de la radiografía, escoger el kilovoltaje suficiente para generar una buena escala de grises, originando la menor radiación dispersa. Eso es lo que queremos hacer cuando nosotros esperamos. ¿Cómo se evita la radiación dispersa? Uso de diafragma. Ya en los equipos no hay problema, ya en los equipos no hay nada que poner. Colimadores ya vienen en los equipos, no tenemos que poner nada. Filtros de aluminio vienen en los equipos. De los equipos que están usando tienen estos dispositivos. Y nos protegemos de ellos mediante la radioprotección. 3 ejemplos. Radioprotección, mandiles, bolerín tiroideo, lentes plomados. Ok, sí. Ahora, ¿cómo escojo los valores de exposición? ¿Cómo los voy a escoger? Hay tablas para escoger. Sin embargo, tenemos que tener consideración algo. El miliamperaje y el tiempo son inversamente proporcionales. Es decir, combinando diferentes miliamperajes con diferentes tiempos, en fragmentos de cada sobre segundo, 1 sobre 30 segundos sobre 40, puedo tener el mismo kilovoltaje. El mismo, porque dividirle el miliamperaje seguro. Son factores inversos, por eso en algunos equipos vienen juntos, ¿no? Entonces puedo tener lo mismo. Siempre siendo deseable utilizar el menor tiempo posible. 1 sobre 60 es menos que 1 sobre 20. ¿Por qué? Cuanto menos tiempo posible tienes menos penumbra. ¿Te acuerdas que tenemos la penumbra que está relacionada al movimiento? Entonces, siempre voy a escoger el que tiene menos tiempo. Para duplicar la densidad radiográfica, mencionamos densidad radiográfica. ¿Qué medida es la densidad radiográfica? La escala de grises. Y si no tenemos una buena escala de grises, vamos a aumentar un 20% el kilovoltaje. Si queremos disminuir la densidad, bajamos un 16% el kilovoltaje. Y siempre es importante, para evitar la penumbra, no dejar de lado la distancia foco-placa y la distancia objeto-placa. Si ponemos muy alejado el brazo de la placa, vamos a obtener más penumbra y vamos a modificar el tamaño de la placa y no va a ser útil para los fines que nosotros deseamos. Este es un ejemplo de tabla de exposición. Ustedes van a tomar una radiografía en un lugar donde ya tienen equipo radiográfico, lo más probable es que ustedes se encuentren en la pared junto al equipo
cuadro de imagen radiográfica. En medicina humana ponen cabeza, tórax, abdomen, ponen miembro anterior o brazos y ponen piernas. ¿Por qué? Porque más o menos con esos valores cubre casi toda la posibilidad de radiografía que vas a tomar en un ser humano. En los animales tenemos otro criterio. Tórax también, abdomen también, miembro proximal, miembro distal. Con los perros, el miembro proximal es mucho más ancho, tiene más masa muscular que el miembro distal, a diferencia de los humanos que es casi lo mismo, ¿no? Y la cabeza tiene mucho hueso, tiene mucho tejido duro, consistente, por tanto los valores van a ser diferentes. Y en el caso de los perros vamos a tener, el tamaño de los perros es muy variable. Por ejemplo, perro pequeño, puede ser gato también, tamaño mediano de 11 a 25 kilos, tamaño grande de 25 a 40 kilos, tamaño gigante de más de 40 kilos. ¿No? Esos van a ser los criterios que vamos a hacer. Por supuesto que ustedes pueden hacer otra tabla con otros criterios más estrechos, no he utilizado este que es más práctico. Por tanto, si yo quiero tomar, por ejemplo, una radiografía de la cabeza de un perro pequeño, voy a utilizar 40 kilovoltajes o 8 de miliamperes segundo. Pero si es un animal grande, probablemente no cambie el kilovoltaje, porque para huesos necesito meter el kilovoltaje. No, porque no decimos mucho detalle, porque los rayos X no atraviesan mucho los huesos, no voy a tener mucho detalle. Entonces voy a mantener el kilovoltaje 40, ¿no? Pero como es cabeza, quiero ver tejido blando, la lengua, la masa encefálica, otros tejidos, voy a aumentar, en este caso el miliamperaje segundo, lo voy a aumentar a 20. ¿No? Entonces voy a tener esos criterios. Este es un equipo que tiene solamente dos valores para controlar, el kilovoltaje y el miliamperaje segundo. Hay otros equipos, este es un equipo digital, polimóvil, no tiene polimóvil, este es el Eco B32, tiene los valores de posición separados, kilovoltaje, miliamperaje y segundo separados. Entonces yo tengo los mismos criterios, tórax, abdomen, miembro proximal, proximal y cabeza, canino pequeño, felino, menor de 10 kilos, canino de 10 a 20 kilos, canino de 25 a 40 y mayor de 40 kilos. Y los mismos criterios, tórax, abdomen, miembro proximal, proximal y cabeza. Pero acá yo tengo tres factores de exposición. Kilovoltaje, miliamperaje y segundo. Vamos a hacer el mismo ejemplo que vimos hace un momento. Vamos a utilizar la cabeza de un perro pequeño, voy a poner entre 40 y 48 kilovoltaje, 75 de miliamperaje y el tiempo 0.1. Para este animalito voy a tener el kilovoltaje, lo voy a aumentar, el miliamperaje se queda y el tiempo en segundos se incrementa. Con esta combinación voy a obtener una buena placa radiográfica. Ustedes cuando van a un lugar y van a una placa radiográfica no tienen que establecer la tabla de valores aproximados, ya tienen con los valores aproximados. Y en la mayor parte de equipos que ustedes utilicen ya no necesitan calcular esto. ¿Qué van a poner? ¿Qué van a seleccionar? Como han hecho en el equipo abajo. Primero que van a seleccionar la especie, perro, gato. Después, la zona, la región, ¿no? Cabeza, tórax, abdomen. Después van a tomar la vista. ¿Qué vista van a tomar? Si les pregunta, la ponen. Si no les pregunta, no ponen nada. El peso. ¿Le van a preguntar el peso? Sí, el peso, te voy a preguntar el peso. Y con eso, la máquina les va a calcular los valores aproximados que deben tener. Entonces, ese trabajo ustedes ya no lo tienen que tener. Probablemente cuando ustedes salgan a trabajar en 5 años, 6 años, ya tengan algo de experiencia, la mayor parte del equipo ya tengan este software para escoger los valores de exposición. Por tanto, nosotros que tanto nos estamos enseñando cuáles son los valores de exposición para tal animal, ya no van a ser muy útiles porque los equipos te van a aproximar porque no va a ser un valor perfecto al valor de exposición, ¿no? Estas tablas son útiles, las tienes que encontrar con el equipo que tú trabajas, no es que puedas utilizar esta, doctor, voy a tomar fotos, cuando vaya un equipo lo voy a utilizar, no, cada equipo tiene su propio valor de exposición, va a depender de la marca, va a depender del tipo de generación de rayos X que tiene y del chasis que también maneja. Entonces, los equipos, ustedes cuando hagan la práctica el día de hoy, los que les toque, los que han hecho el martes, van a ver que con la máquina le da un valor. Pueden cambiarla así, te da la facilidad que pueden cambiar. Y esos valores que vas a cambiar sí van a tener algunos criterios. De repente la máquina no te preguntó edad. Y con la edad vas a tener que cambiar los valores de exposición. Porque un animal joven es menos calcificado que un animal viejo. Si tomo placa a un perro de 6 meses, voy a necesitar menos kilovoltaje que un perro que tiene 14 años, que es más calcificado y voy a necesitar más kilovoltaje. Por eso debemos tener algunos criterios. Estas placas, estos valores que estamos utilizando, ya sea por el software, sea por las tablas que vienen
equipo corresponden a animales de edad adulta de 2 a 7 años. Si el animal tiene menos de 2 años, probablemente hay que bajar algunos valores de exposición. Si el animal tiene más de 7 años, vamos a tener que incrementar el tiempo de exposición. En los cachorros es importante disminuir un 10 a 20% del miliamperaje. O en los animales gerontes es importante aumentar un 10 a 20% del kilovoltaje. Se puede considerar disminuir el kilovoltaje un 10% para placas de tejido óseo. ¿Por qué no es importante el kilovoltaje, como dije, en placas de tejido óseo? Y se puede incrementar un 20% el miliamperaje si se desea observar órganos abdominales. Acá sí se queremos una Rottweiler muy gruesa, muy gorda. Tomamos una placa radiográfica y no vemos, a pesar que la máquina nos ha puesto valores, y no vemos lo que queremos ver, no podemos diferenciar los órganos, vamos a aumentar un 20% el kilovoltaje para comenzar a tratar de identificar los órganos. Igualmente es bueno cambiar los valores de exposición dependiendo del tipo de animal. Siempre uso un ejemplo muy burdo. ¿Cómo es el tórax de los bulldog? En ancho y alto. ¿Son parecidos o son diferentes? El ancho de izquierda a derecha y de ventral a dorsal. Piensen en un bulldog, córtenlo por la mitad, imaginariamente. ¿Cómo es? ¿Son parecidos o son muy diferentes? ¿Qué dicen? Digan cualquier cosa, no se me calla. Son parecidos, exacto. Es un cilindro. Si yo le corto las patas al ¿cómo se llama? Al bulldog, le corto acá el abdomen, le corto el cuello y lo tiro así, va a rodar. Porque es un cilindro. Piensen ahora en otro ejemplo exagerado. Un coli. ¿Cómo es el coli? Es más largo. Es alargado. Sí. Si yo corto los brazos, los brazos no van a rodar porque tiene esta forma. Entonces, si yo tomo una placa de tórax en un bulldog, probablemente utilice el mismo valor para tomar ventrodorsal que lateral, porque los dos tienen 30 centímetros. Pero si es un coli, probablemente en la altura tenga 30 centímetros, pero en el ancho tenga 20 centímetros. Voy a tener que cambiar los valores de posición porque el espesor del tejido es diferente. Ese es otro criterio que tienen que tener. Es la cantidad de tejido que están tomando. Entonces, en cambio de toma ventrodorsal o lateral, de acuerdo al tipo de tórax del animal, de acuerdo al tipo de abdomen del animal, va a haber necesidad o no de cambiar. Igual si tomamos tomas medio laterales o laterales, vamos a ver necesidad. Eso ya va a quedar a su criterio. Probablemente conforme vayan tomando placas radiográficas, van a ir cambiando esos valores. ¿Alguna pregunta sobre valores de exposición? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?